¿Qué onda, maníacos? Yo soy el Barbas. Y yo soy Wani. Recuerden que tenemos todo nuestro contenido en 2 distintos formatos. Nos pueden ver en YouTube y nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Si les gusta nuestro contenido, por favor, ayúdenos a difundirlo. Bienvenidos al episodio número 33, en el que no definimos cómo iba a ser el título. Ah, no, sí lo definimos, sí, ¿verdad? Lo definimos. Dijimos que se llamaba Todo lo que no sabías, que no sabías. Y tenemos una súper invitada el día de hoy, Lili Guadalajara, gestora cultural y productora. Lili, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, qué chido. Gracias por invitarme. Lili, a ver, vamos empezando por eso, de gestora cultural. Ok. ¿Nos explicas tantito qué hace un gestor cultural? ¿Qué hace? Es complejo porque creo que hay muchas vertientes. Yo estudié gestión cultural porque no me dejaron estudiar lo que quería originalmente. ¿Qué querías estudiar? Quería estudiar historia del arte o arqueología. Ok. Ajá. Pero me dijeron que estaba muy chiquita y que no me podía ir a estudiar sola a la Ciudad de México. Entonces, por ondas del destino, justo en ese periodo de tiempo, el ITESO abrió la carrera de gestión cultural. Mi mamá trabaja en el ITESO desde hace casi 30 años. Okay. Entonces, de ahí conecté, ¿no? Y entraste a gestión. Entré a gestión porque le iba a dar 6 meses de prueba y me dijeron que si no me gustaba, volvíamos a platicar, pero pues sí me gustó. Okay. Sí me gustó, me terminé quedando y... Perdón, ¿es de las que antes era como comunicación? No. ¿Y luego la separaron en 3? No, comunicación no existía aparte y luego la separaron en 4, creo. Pero no es ninguna de esas. No es ninguna de esas, sí, gestiones aparte. Creo que ahorita ya existen las 4 de comunicación, la de gestión y una en artes. Okay. Que no la verdad no la conozco ni estoy familiarizada ni nada. Y bueno, me quedé en gestión cultural y lo primero que me dijeron era que el gestor cultural era la persona o el agente que estaba entre el público y el artista, sea cual sea la disciplina artística de la que hablemos, ¿no? Okay. Entonces, que si a mí me gustaba la música, no iba a ser música, pero podía conectar a la música con las personas que iban a escucharla o que la consumían en cualquier formato, ¿no? Y ya, pues se me hizo interesante y por eso me quedé. Durante la carrera vimos un montón de temas y disciplinas. Hay carreras en gestión cultural que se enfocan más como a las ciencias sociales. Okay. Y hay carreras que se enfocan más como a la producción y promotoría cultural, que creo que es más la línea del ITESO. Entonces tuvimos clases de un poco todas las ramas artísticas, baile, teatro, danza, artes plásticas y etc., como para, ellos decían, ponernos en los zapatos del artista y desde ahí entender sus procesos de producción, ¿no? Okay. Y la idea era que tú como gestor cultural pudieras gestionar que sucedan las obras y las producciones artísticas en la ciudad. Entonces, eso fue. Tengo compañeros egresados, o sea, hay un mundo de posibilidades, la neta, es súper amplio. O sea, hay gente que se fue a la política pública, hay gente que se fue a trabajar a museos, hay gente que se fue a trabajar al radio, literatura, galerías de arte, promoción de espectáculos, otros que se hicieron artistas, otros que no hicieron gestión cultural y trabajan en call centers y cosas muy diversas. Okay. Gente que estudió otra licenciatura después, gente que se desencantó, o sea, es raro. Ajá. Ok. Estoy pensando así un montón de artistas que están diciendo, un gestor cultural es lo único que me separa del estrellato, de la fama y la fortuna. Y estoy seguro que no es así. No es así. No es así. Un gestor cultural, o sea, es que debe ser súper difícil ponerte en contacto con un artista que digas, este artista vale la pena. Hay muchos artistas que sí, no es que nunca van a valer la pena, pero que todavía no está en ese momento de que la gente los vaya a apreciar. Uh-huh. ¿Cómo sabes cuando un artista puede estar en ese momento? O sea, que todavía no es famoso, pero
puedes empezar porque dijiste, es el punto intermedio entre el artista, que en este caso es el creador del producto. Bueno, así es como lo estoy viendo. Sí, sí, sí. Y el espectáculo. Y el público. Y el público. Ok. Y entonces, ¿qué es el consumidor? Y en medio hay un distribuidor. Pero tú eres el contacto, tú no eres ese distribuidor, ¿no? Más bien es el que pones el que conecta al distribuidor con el artista. Con el artista, exacto, ¿no? Sí. Sí, es que siento que ya que lo ves a detalle, hay muchas otras personas y agentes y puestos necesarios para que las cosas sucedan, ¿no? Si, ya después la vida me tenía preparado a dedicarme a la música, no soy artista, ¿no? La música desde la producción, y puedo hablar desde ese campo, ¿no? Entonces sé que no basta con que tengas un gestor cultural en tu equipo para que te gestione la gira mundial y para que te produzca el disco y para que te venda los discos y para que te haga todo, ¿no? Luego el equipo se va formando con 25 personas más. Ajá. Y por eso te digo que fue complejo, porque yo siento que nunca me quedó claro el alcance o la responsabilidad que tenía el gestor en este proceso, ¿no? O sea, si te dicen, eres el que está en medio, que esa fue, me acuerdo perfecto, la primera charla que yo tuve cuando me querían convencer de que me inscribiera a gestión cultural, pero hay un montón de cosas más, ¿no? A mí nunca me latió o nunca me dio por representar artistas específicamente o trabajar con artistas. Yo más bien me fui por otro lado, trabajé muchos años en la educación musical y de las artes, y luego en educación que no tenía nada que ver con artes, y encontré que eso también puede ser gestión cultural, no necesariamente tiene que ver con el público directo, ¿no? Ajá. También puedes ayudar a que los artistas se desarrollen para que en algún momento puedan conectar con el público. Exacto. Sigue siendo parte del medio. Sí. Okay. Sigue siendo parte de la gestión. Es una rama gigantesca, es como... Sí. Como decir, soy artista. Ok, ¿eso qué significa? También es como no dice nada. Sí, es muy, muy amplio. Y también siento que para mí, sigue estando no tan definido el gestor cultural, pues, porque sí, no sé. Yo lo estudié y no sé bien cómo definirlo, ¿no? Porque se dedican a tantas cosas distintas y hay tantos enfoques de la gestión cultural. O sea, ubico que el enfoque de la UDG es completamente distinto al del ITESO, por ejemplo. Y los dos son gestores, entonces es complejo, pero chido. A ver, yo tengo como siento que en México hay muchísimo arte y muchísima creatividad, pero las cosas que se mueven muchísimo son artistas gigantescos que mueven empresas gigantescas y que ya tienen un equipo armado desde hace un chingo de tiempo, y que para entrar a ese equipo es muy difícil porque son círculos relativamente cerrados. No digo que no se puede entrar, pero es relativamente cerrado y entran pocos. Entonces se necesitan muchos gestores culturales para que un montón de artistas lleguen a los puntos de distribución, llámese museos, ¿cómo se llaman las? Bueno, ahorita me acuerdo el nombre. Museos, foros de conciertos, pero no es lo único. O sea, no estoy pensando solo en música. ¿Cómo se llaman? ¿Galerías? No, cuando subes tu música a Spotify no se la puedes. ¿Plataformas? Antes de la plataforma se lo das a una agregadora. Agregadoras, demás. El punto al que voy es, creo que en México las artes que no son como para las masas, o sea, que no son novelas o una super serie en Netflix o una película, están medio mal organizadas. Perdí mi hilo por las agregadoras. Déjenme volver. Ajá.
la creatividad, las artes en México, las que no son así como supermasivas, están... hay una muy mala organización. Lo digo porque cuando estuve viviendo en Los Ángeles, incluso los artistas pequeños, había toda una industria para que artistas pequeños podían generar mucho dinero, mucho, ¿cómo se llama? Manches. Ya, alcance. Mucho alcance, ajá. Hoy estoy así... Tengo las ideas en la cabeza, pero ya me cansé. Llevo haciendo muchas cosas hoy. Había mucho alcance y podían... No necesariamente los artistas que estaban en ese tamaño, en ese momento de su carrera, necesitaban brincar otro paso para vivir bien todo el resto de su vida con lo que ya hacían. Sí. Esas cosas son como súper difíciles de hacer aquí en México. Como que o no ganas nada, o ganas así para mantenerte vivo, o de repente, claro que están los del medio, pues, pero siento que la organización de los peldaños de la parte del medio son como muy endebles o como... medio inexistentes. O muy altos. Así me estoy imaginando la escalera y son como unos peldañitos y de repente que necesita la escalera y dónde está esa escalera para subir el siguiente peldaño de esa misma escalera. Sí. ¿No? Entonces, creo que ahí entran muchísimas personas, pero los gestores culturales creo que son los que pueden organizar al resto del equipo, los otros 25 que comentabas. Sí. Pero al mismo tiempo, es como si no hay artistas que estén haciendo algo que valga la pena, ¿quién organiza para que movamos qué? Entonces, no sé a dónde voy con esto. No sé si les estoy dando ideas de cómo salvarme en mi pensamiento que no sé cerrar. A mí me suena... Sí te entiendo en esto que comentas. Siento también que en México, justo por estos círculos que mencionas, que son un poco cerrados y que son medio inalcanzables o medio inaccesibles, ¿no? Y que a veces es... No quiero decir que un golpe de suerte, porque claro que también tiene que ver la calidad y el valor y el mensaje de lo que haces y si está chido o no está chido, aunque luego eso es bien subjetivo porque pues depende de qué género me guste a mí y a ustedes ¿no? Y a la persona que está recibiendo ese mensaje. Pero creo que ha habido desde hace unos años como un movimiento en el que los propios artistas se convirtieron en sus propios gestores culturales también, ¿no? Y que ese escalón de en medio que mencionas se empezó a diversificar porque siento que hay otras posibilidades, no solamente, o sea, que cambió mucho la meta, el objetivo de para qué quieres ser artista, ¿no? Y cuál es la fórmula del éxito de un artista. Hablemos de los músicos, regresando a los músicos porque es en el campo en el que nos movemos, ¿no? Pero si ser famoso, irte de gira, firmar con una disquera, con un sello o algo, y ahora quién sabe si eso es el éxito realmente, ¿no? O si aspiramos a eso. Y entonces yo, que trabajo en un estudio que ahorita hace música original y diseño sonoro para películas, series, música, publicidad, ¿no? Veo que hay otro campo gigante de acciones que los artistas, compositores, músicos pueden poner en marcha para al menos hacer más liviano en lo que pueden dar ese brinco quizás, ¿no? O llega el punto en el que ya ni siquiera quieren dar ese brinco porque ya encontraron otra manera de darle la vuelta a eso, pues, ¿no? Y también creo que como de la escena mediana de música hay gente que lo está haciendo muy chido. Hay agencias y sellos independientes que me parece que lo están logrando bastante bien y pues como todo, ¿no? O sea, creo que hay una sobreoferta de cosas en todo en este momento y que ya como tú mismo siendo artista puedes abrir tu cuenta en tu agregador y subir tu propia música y todo. Siento que ahí se difumina también un poco la labor del gestor cultural porque pues te puedes autorrepresentar y ya está. Aunque eso implica más chamba, obviamente, ¿no? Pero es posible y también creo que está chido que los artistas tengan todo esto en la mente o al menos explorado y percibido en el panorama para entender mejor la industria en la que se mueven, ¿no? Sí, Como tú dices ahorita
principalmente pensando en músicos, que es, vaya, en lo que nos movemos, Ajá. Muchos artistas o muchos grupos, muchos músicos se autogestionan y quieren tomar las riendas de toda su carrera. Aquí la cuestión es que luego no tienen como bien claro, o no tenemos como muy claro qué camino seguir. Creo que aquí es donde entra un gestor cultural, ¿cierto? Es como que quien les da las herramientas para darle por el camino correcto, pero creo que también, no sé si así sea, sabemos que en la música los contactos es súper indispensable, los contactos en la industria para poderte meter a esos grupos tan reducidos que acaparan el gran porcentaje digamos, de los shows, de las ventas, de las reproducciones, etcétera. Supongo que un gestor cultural, además de alguna forma como representar al artista, también debe de tener esa parte de los contactos, sí. ¿O no? Pues no, si no los tiene, los ubica y los investiga. O sea, sí es parte de la chamba, sí, pues. Sí. Y es que puede ser, ahí es donde te digo que entramos a que no necesariamente se va a llamar gestor cultural, a lo mejor puede ser el manager, que estudió gestión cultural pero se hizo manager, o a lo mejor puede ser productor musical después, o a lo mejor puede ser promotor o productor artístico. Productor artístico, ajá. Es como la primera evolución. Ándale, ¿no? sí. Eres gestor cultural para ver ahí después. Es como un médico general que luego se especializa en alguna... Sí. Sí, que ese era o sea, el día que yo me gradué fue como, chale, ¿y qué? ¿No? Me dijeron, es que puedes hacer lo que quieres. Y yo, no mames, o sea, es que no sé qué quiero. El día que yo me gradué era de los que dan chochos, ¿cómo se llaman? ¿Homeópata? Sí, homeópata. Homeópata. Ajá. Luego platicamos, pues, pero estudié música y eres homeópata. Tienes título de homeópata. Los títulos salían como homeópata. ¿A poco? Wow. Pues, tranzas, pues. Wow. Pero bueno. Pues eres homeópata. Puedo recomendar unos chochos. Chido. Sí, algo así puede ser, ¿no? Siento que hay un libro que me gusta mucho que me lo regaló Álvaro, que es director en Semillero, donde yo trabajo. Álvaro Arce, ajá. Que se llama... Ay, mira, ya voy a quedar mal aquí porque no me acuerdo cómo se llama el libro. Pero si al rato me llega el nombre, se los digo, ¿no? Y era como... Aquí lo vamos a poner para los que lo ven en YouTube. Ajá. Y los que escuchan. Sí. O siganlo escuchando y ahorita nos vamos a acordar el nombre. Ajá. Sí, en algún momento va a venir el nombre. Y habla justo de eso. A ver, eres, de nuevo en la música, ¿no? Eres músico y quieres tener éxito, lo que sea que eso signifique, y construir una carrera y convertirte en un artista profesional de la música, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues empiezas solo y llega un momento en el que tienes que ir contratando y armándote un equipo. La primera persona que tienes que contratar, bueno, eso dice el libro, que está también basado, es en Estados Unidos, me parece, y se mueve, son leyes distintas y panoramas distintos aquí y allá, ¿no? Pero más o menos se entiende y es igual. Y él decía un manager, un representante, ¿no? Alguien que guíe y dé norte a lo que la banda tiene en la cabeza, ¿no? Que lo sepa expresar en la realidad y que lo sepa llevar a cabo. Entonces sí, creo que el gestor cultural / manager en esta evolución no está obligado a tener todos los contactos de todas las disqueras de México, pero sí tiene que tener capacidad, creo yo, suficiente para poderlos encontrar y llegar a ellos, ¿no? Y cómo vas a llegar a ellos y qué les vas a comunicar, porque imagínate cuántas personas van y tocan esa puerta y no sé, o sea, cómo armas tu carpeta, cómo armas tu pitch, qué les vas a decir, ya tienes rolas grabadas, no tienes rolas grabadas, qué tan bien hechos están tus demos. Hay como un montón de cosas que yo creo que la banda no necesariamente tiene que tener súper claras, ¿no? Y que para eso existe otra figura que es la que orienta y da guía. Ahorita que dices de tocar puertas, un grupo que están haciendo de música, ¿cuándo crees que es o en qué momento del proceso es importante que consigan un manager o un gestor cultural o alguien que les ayude en esa parte? ¿Cómo en qué proceso? Híjole, es bien difícil. Yo creo que cuando esté un poco... No exactamente, pero cuando vas empezando y todavía no tienes canciones, a lo mejor es como... Todavía no necesitas un manager. Exacto. Ajá. Ya grabaste un disco
A lo mejor ahí, o a lo mejor no tiene nada que ver con haber grabado canciones, sino con... Yo creo que no tiene que ver con que sea un disco como tal, ni siquiera tiene que estar publicado, ni mucho menos, pero algún material o conjunto de materiales que le permitan a la persona a la que sea que vas a invitar a entender qué es la banda, ¿no? Y qué es lo que están buscando. ¿Un gestor cultural cómo gana? De muchas maneras. O sea, a lo que voy es, muchas veces hemos platicado aquí sobre armar nuestro equipo creativo, ¿sí? Tienes a los músicos, pensando en una banda, pues, tienes a los músicos, pero también tienes el ingeniero de sonido, tienes el manager, tienes el fotógrafo, el videógrafo, tienes pues un equipo alrededor, ¿no? Pero muchas veces aquí lo hemos platicado, que pues a veces no necesariamente es contratar los servicios de una persona, sino esa persona se suma a tu proyecto, ¿sí? Y juntos, o sea, digamos, yo pongo la música, tú pones el video y pues si funciona, pues nos va a funcionar para los dos, ¿sí? Pero pues es un arriesgarte a ver si funciona. Claro. ¿Cómo se trabaja en tu caso? O sea, los artistas van y te buscan y tú haces como un filtrado, o tú buscas artistas en alguna agencia, o ¿cómo es? Es que es muy chistoso porque por ahí nos dio el tema, pero yo en realidad no me dedico a eso. Ok. Me gusta mucho. Yo soy pastelero. Sí. Me gusta mucho y mi chamba en el estudio donde trabajo ahora mismo me ha dado oportunidad de conocer a muchas bandas y a muchos managers, por ejemplo, y yo ubico esta rama, este entretejido de personas involucradas, porque yo sé que no tengo que buscar a la banda. O sea, que si busco al cantante quizás no me va a pelar, ¿no? Y entonces sé que tengo que encontrar al manager. O que el manager es el que nos va a buscar para agendar una sesión en el estudio, por ejemplo, ¿no? A veces no son los integrantes de la banda. Sí. Y a partir de ahí es que pude más o menos visualizar esto, ¿no? Hay muchos deals, muchas maneras de hacer esos tratos, ¿no? Hay quienes, y sí los conozco esto, ¿no? Como que te sumas y le arriesgamos y es un proyecto juntos y qué chido. Hay otros que la neta no y yo cobro tanto y sí, pues chido, ¿no? Y ahí está mi factura. Y hay otros que, bueno, pues ahorita no, pero firmamos de que si en 10 años eres exitoso, pues vamos a, 2 años, o no sé, o depende, 10. O 10, ajá. O te ayudo con el primer disco y armamos toda la estrategia y a partir de ahí vamos viendo, ¿no? Hay muchas maneras. Y creo que, te digo, algo bien chido que me ha pasado es que en el estudio donde trabajo ahora, en Semillero, llegan bandas de todos los géneros y llegan personas y sabemos que podemos buscar a los artistas ya no solamente para la tradicional sesión de grabación, o que los artistas no nos buscan solamente para quiero grabar mi disco en tu estudio, sino que hay un sinfín de posibilidades, que es lo que te decía, ¿no? Como en estos escalones inalcanzables hay otras vertientes que yo siento que de unos años para acá empiezan a descubrirse por la comunidad artística en Guadalajara y en México quizás, que no estaban en el panorama y que generan lana y que son buenos negocios y que le permiten al artista otras maneras de crecer, que es, por ejemplo, componer música para películas, componer música para publicidad, componer música para obras de teatro, para danza, para un montón de cosas, ¿no? O sincronizar tus rolas para que aparezcan en un producto audiovisual. Y es un mundo que ahí es otra parte que a mí me interesa mucho, que es como temas de derechos de autor y legal, ¿no? Que es súper interesante, súper importante y creo que está muy poco conocido. Creo que sí es un tema súper oscuro y está en las tinieblas aquí en México, con muchos artistas, porque para uno es bien fácil hacer una canción, grabarla y subirla a plataformas, y a lo mejor mandas tu registro al INPI. Ajá, pero de repente no sabemos cómo cobrar las regalías, cómo registrar la parte de la producción, que si la parte musical, que si la parte de esta. Autoral, ajá. Sí. Entonces, creo que por ahí nos podemos ir también. Sí, ¿no? A mí se me hace súper interesante
y muy loco ese tema de que esté en la tiniebla, porque siento que sí juegan a favor del... Nomás hay que conocerlas, pero están súper a favor del compositor y súper a favor del músico para que te vaya chido de lo que haces y para que puedas cobrar regalías, pues. Incluso años después de que compusiste y hiciste tu trabajo. Sí. Y no se le duerme, pues. Sí. Sí, nos hemos topado en varios proyectos en los que hemos trabajado que si es un tema, oye, ¿de quién son los derechos? No sé, pero pues es tu rola, ¿y con quién la compusiste? Pues con fulanito, pero no tenemos idea, no se registró o se registró a su nombre y yo no supe y entonces ahora yo no puedo cobrar nada y pasa de todo, ¿no? Para bien y para mal, pero definitivamente es un campo fértil, súper fértil de exploración. Gestores culturales se podrían especializar en eso y ahí sí creo que sería muy necesario, por ejemplo, en la música y en literatura y en teatro y en danza y en todo, ¿no? Porque sí es importante y está chido y creo que, no sé, alguien me dijo alguna vez que la página del INPI de México es de las que mejor funcionan en el mundo. Porque todo es en línea y es súper fácil leer todos los pasos para poder hacer tu registro y todo. Y el catálogo de búsqueda de marcas registradas y de marcas y obras registradas es de los que mejor funcionan en el mundo. Y fue como... Uno es flojo, pues. Me lo dijeron y no me la creía, la neta, ¿no? Hasta que tomé un cursito así de derechos de autor, a ver qué onda. Y dije, mira, pues órale, ¿no? No tenía idea. Y eso me interesa mucho, por ejemplo. No es algo en lo que definitivamente me siento especializada, pero sí podría. O sea, sí de repente me meto así no sé, por ejemplo, Berklee tiene un máster en línea, que es en línea además, está chido. Y nomás que pues es medio inalcanzable Berklee, ¿no? Pero sí. de music business, justo, ¿no? Y propiedad intelectual. Y es como, ok. Y digo, yo lo quiero saber y me interesa aprenderlo para luego aportarlo en el estudio donde trabajo, que no somos artistas. Bueno, Álvaro sí es compositor, pero trabajamos con ellos y creo que es un campo necesario. Como aterrizándolo un poquito más a las necesidades posiblemente de quien nos escucha. ¿Crees que esto de derechos de autor es algo que tendrían que ser expertos los mismos artistas o deberían de conocer? Creo que forzosamente deben de conocer lo suficiente, pero deberían de contratar a alguien que los ayude a hacer todos sus registros y que les diga de dónde pueden estar recibiendo regalías y demás dinero que les toca. ¿O es algo, o sea, la pregunta en concreto es, ¿lo pueden autogestionar o necesitan a alguien que les ayude a hacer eso? Yo lo que haría, si yo fuera artista, para la primera contrato asesoría de alguien o pido asesoría de alguien porque a lo mejor no necesariamente yo tendría el dinero para pagarle a alguien si voy empezando, ¿no? Pero también sé que pues puedes pedir ayuda de repente, ¿no? Entonces puedes hablar por teléfono al INPI y te guían en cómo hacerlo, ¿no? Creo que sí, no es necesario que sean expertos, definitivamente tienes que tener conocimientos intermedios, intermedio avanzado de la ley de derechos de autor y de cómo funciona esto. Si contratas a alguien, te va a sugerir hacer cosas. Necesitas saber lo suficiente para saber si lo que te está sugiriendo es bueno para ti, ¿no? Exacto. Por lo menos. Sí, exacto. Eso como que no me suena para nada. Mejor voy a pedir una segunda opinión. Exacto. Para no nomás confiar ciegamente en lo que te dijeron. Sí. Digo, no confiar ciegamente, pero también entender que si contratas a un abogado, pues él debe de saber más que tú, ¿no? También tener un poco como la disponibilidad para aprender y recibir la propuesta que te hagan. Claro. Y luego verificarla con alguien más, ¿no? Ok. Sí. Bien. Tengo un montón de dudas. Cuando empezaste a decir lo que hacía un gestor cultural, dije, y no se va a acabar nunca este podcast. Porque siento que es lo que nos falta muchísimo a los artistas aquí. Es que es que es un tema que he pensado tanto que no me alcanza una hora para empezar a hacer las preguntas.
pero creo que todo parte de que tengas algo bueno que mostrar. Entonces, suponiendo que eso está cubierto, suponiendo que los artistas de Guadalajara tienen algo bueno ya que mostrar, creo que un muy grande obstáculo que se topan los artistas es, primero, no saber cuál es el siguiente paso, ¿no? Creen que a lo mejor el siguiente paso ya es mostrarlo, pero hay un montón de pasos que tienes que hacer, o que tienes que dar para poder mostrarlo. Sí. Entonces, ahí creo que entran totalmente las diferentes evoluciones de los gestores culturales, ¿no? Como dices, uno puede ser el manager, pero hay otro montón de otras ramificaciones del gestor. Ajá. Lo que estoy intentando así como preguntar es... Un organigrama. No, así como siguientes pasos sugeridos una vez que tienes tu producto. Llámese una pintura, una escultura, una canción que es un sencillo, o todo un disco, o un show, o un espectáculo que va a ser un concierto, lo que sea. Sugerencias generales de siguientes pasos. Híjole. Yo sé que la pregunta está súper difícil, pero es algo que creo que ahí van la mayoría de los artistas en Guadalajara. Claro que hay muchos que ya pasaron esos pasos, pero la mayoría ahí se queda porque ¿qué sigue? No sé, ya acabé esto. ¿Ahora qué? Sí. Lo grabo, ok, ya lo grabé y ahora lo subo a plataformas. ¿Y ahora qué? Para que nadie lo escuche. Ajá. Sí. Yo sé que no es tu especialidad, sí, pues, pero a lo mejor lo puedes hablar desde tu rama. Sí. Pues de repente a nosotros nos llega gente al estudio que está en el paso de queremos grabar. O tengo una maqueta y quiero que me ayudes a terminar la producción musical de esta pieza, ¿no? Y creo que creo que uno de los primeros pasos que yo haría, pero también porque me toca hacer eso en el estudio, sería el tema legal. O sea, sería... Y puede ser neta en una hojita firmada a mano. Si eres solista es más fácil, pero si eres una banda, a ver, vámonos poniendo de acuerdo en que qué tal si mañana pegamos un hitazo y nos hacemos súper famosos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Y cómo va a estar dividido esto? Ajá. Creo que ese acuerdo tiene que estar y tiene que estar claro. Porque esa es la idea siempre, ¿no? Que sea, bueno, a lo mejor no siempre, pero... Sí, pero deseas que pase, ¿no? Entonces creo que eso es lo principal. Y después... Entonces, paso 1, ponerse de acuerdo en el ámbito legal. ¿Quién tiene qué porcentaje de los derechos de esa canción? Sí. Digo, tampoco clavarse muchísimo, ¿no? Un acuerdo puede ser entre compas y ya está. Todos iguales es normalmente... Sí, somos 4, 25 cada quien y ya está, ¿no? Ajá. O la letra es tuya, la música es mía, 50-50, va, ok. Sí. Que me tocó ver que lo hacían con... A ver, ¿cuántas palabras de la letra hiciste tú? Órale. Te toca este porcentaje. Y es... Qué raro. Digo, pues válido, ¿no? Pero no sé, si yo tuviera una banda sería más... Pues es tu banda, ¿no? Al final es algo... Por supuesto, sí. Ajá. ¿Quieres hacerlo tú solo? Pues haz algo solista, ¿no? Sí, no seas parte de un equipo. O quieres hacer algo solo y tener una banda que te acompañe. Vale. Eso es diferente. Ajá, exacto, eso es diferente y se deja claro desde el principio también, creo. Y eso, ¿no? Ponerse de acuerdo. Y luego creo que armar el pitch. No sé si es un dossier o una carpeta, porque a lo mejor esa carpeta no existe y no tienen diseñador gráfico y no es necesario tenerlo, pero sí ser capaces de sintetizarlo en un párrafo, ¿no? Somos tal, buscamos tal, este es nuestro trabajo, ¿no? Y, no sé, no tiene que ser una maqueta grabada en un estudio, pero pues que no se escuche la mamá cocinando atrás o el perro ladrando o que no se llame grabación de WhatsApp y la fecha, ¿no? O sea, esos detallitos mínimos como si siento que va encaminado a profesionalizarse, ¿no? Entonces, entender esos detallitos profesionales está chido. Ajá. Y lo que dijiste también es definir qué quieres hacer, ¿no? O sea, ¿queremos hacer conciertos o queremos hacer música para películas o queremos hacer música para series o queremos ser músicos de sesión música en Spotify? Ajá. Sí. O queremos ser youtubers pero sacando videos musicales.
lo que sea, definirlo. Sí. Okay. Sí, porque creo que de todo eso que mencionaste se puede hacer carrera y se puede ganar dinero. Ajá. Sin problema. Y creo que la mayoría de las bandas quieren hacer todo sin tirarle ninguna en concreto. Nomás como, pues, voy a subir mi video a YouTube, voy a subirlo a Spotify, voy a esperar a que me llame alguien y diga, me gustó tu canción, la quiero meter en el siguiente hit de Universal. ¿No? Sí, que no también lo entiendo un poco porque pues ha de estar cabrón hacer una y esperarte a ver qué pasa, ¿no? Siento que es como, bueno, tienes varias monedas al aire y ves si alguna pega, pero pues que todas las monedas que lancen estén cuidadas, definidas, bien armadas, ¿no? Para eso son un grupo, ¿no? A lo mejor tú te encargas de YouTube, te encargas de buscar gente que quiera sincronizar nuestra música con sus videos. O tú eres bueno para redes sociales, yo no le sé mover al TikTok, pero ábrelo tú, no sé, irse poniendo de acuerdo. Y así se pueden ir definiendo los puestos, ¿no? Porque también hay muchas bandas en las que el vocalista es el manager. Y otro que el baterista es el de comunicación, por ejemplo, ¿no? Hasta que deciden o quieren o tienen la posibilidad de crecer a su equipo, ¿no? Pero siento que también es chido si eres una banda que cada quien aporte desde su expertise o desde su eje de mayor posibilidad, ¿no? Ok, va, entonces siento como que la respuesta es lo que sigue, trabajar, ¿no? Sí, chingarle. Chingarle, esa es más bien. ¿Qué sigue? Chingarle. Sí. Para empezar, primer paso es investigar, saber qué quieres hacer y empezar a ver qué se tiene que hacer para llegar a eso. Y como cualquier persona que emprende un negocio, nunca sabes cuál es el siguiente paso. Sí. Aunque lo hayas estudiado en la escuela y tengas título, hay muchas veces que el siguiente paso no es tan claro, sobre todo si estás haciendo algo que vale la pena y es nuevo. No lo puedes saber porque nadie ha dado ese paso. Entonces, pues vas yéndote para un lado y vas, ¿cómo se llama? Corrigiendo el rumbo. Claro, ¿no? Sí. Yo hace no mucho, el año pasado, tomé un taller, también no para dedicarme a eso, sino como para entenderlo, de management musical con un chico que se llama Wax. Okay. Que tiene una agencia que se llama Nakama, están en Ciudad de México. Se me hace muy chido lo que hacen. Él es fundador y arma el cartel del Festival Catrina. Y tomé el taller con él, justo pensando en esto, ¿no? En el estudio de repente se nos ocurrió que era buena idea empezar a hacer nuestras propias sesiones en vivo. O de repente queríamos armar, antes de pandemia o durante pandemia, ya no me acuerdo, un disco de cantautoras mexicanas o extranjeras viviendo en México. Puras morras, con canciones originales, pero también intentábamos que la banda que acompañara fueran morras y que encontráramos ingenieras de sonido y productoras musicales, ¿no? Wow. Que sí hay, no fue tan fácil. Y luego no se armó porque cayó la pandemia y porque solicitamos una beca de gobierno federal que al final no se hizo y bueno, ¿no? Ahí está. Pero justo pensé esto, a ver, queremos grabar un disco, pues ¿cómo se graba un disco, no? Y luego Álvaro me decía, ¿y de quién van a ser esos derechos? Y yo, pues no sé, no tengo idea, ¿no? Y entonces por eso busqué, a ver, pues hay que aprender de propiedad intelectual y derechos de autor. Y llegué a un taller de management. Y en el taller Wax nos decía, y se me grabó mucho, yo me inscribí por curiosidad, pero el resto de los participantes eran personas que querían ser músicos y fue muy chistoso porque no era taller de música y no era taller para músicos, era taller para managers, pero todos los que estaban ahí inscritos se querían autorrepresentar, ¿no? O estaban en esta etapa inicial en la que no tenían manera de tener un manager y entonces querían entender qué hace el manager para poderse autorrepresentar en los inicios de sus carreras, ¿no? Y todos decían esto, es que está bien cabrón, y cómo vamos a conseguir esa oportunidad, y cómo voy a firmar con Sony, y cómo voy a participar en el Vive Latino, y cómo voy a no sé qué. Y Wax les decía, es que no está tan cabrón. O sea, si tú ahorita te metes a Instagram, o te metes a Facebook, o te metes a los sitios web de las editoras, sellos y todo, hay correos. Hay correos, hay teléfonos, hay páginas en Instagram, ¿no? Que les puedes escribir un mensaje directo,
pero si el mensaje es una nota de voz de 2 minutos, pues no te van a escuchar. O si está mal escrito, o si dices, todavía no tengo material grabado, pero me gustaría, bueno, pues cuando tengas me buscas, ¿no? O sea, era eso, como no es tan difícil. Neta, creo que la industria se ha flexibilizado un montón y en estos escalones intermedios hay cada vez más posibilidades, nomás hay, pues es curiosidad de investigar, buscar y ir armando tu base de datos, así de fulanito trabajaba en tal y representa a tal artista y le gustan tales géneros o trabaja con tales géneros, ¿no? Si eres regional mexicano, pues no vas a buscar a alguien que haga folk, pero al menos ya sabes que ese güey se dedica o trabaja para el regional mexicano por si en algún momento de la vida lo necesitas, ¿no? Claro. Y ahorita estás hablando de, o sea, toda esta parte fue como tirarle a lo que es lo más obvio que quiere un artista, un músico, ¿no? Que es pues, que lo firme una disquera y le pague millones y lo gire por todo el mundo. Pero no es lo único. No es lo único. Ya nos estabas platicando de el chingo de cosas que hay y sí. A lo mejor parte de ese management también puede ser tener como la inteligencia estratégica, por lo mejor, para decir, a ver, si le tiro hasta arriba, a lo mejor es muy probable que no le atine, entonces mejor le va a tirar algo de abajo primero y ya que escale un escaloncito y que ya tenga como más cartas para para mostrar, ya le tiro un poquito más arriba y puede ser como ir subiendo poco a poco en cosas que no estén tan competidas como el querer ser la siguiente estrella del momento, ¿no? Exacto. Sí. Sí, porque luego otra cosa que tendrías que hacer es neta, si llegas al punto en el que vas a firmar con una disquera, pues ponerte a leer los términos, ¿no? A ver si neta sí te convienen. Que normalmente no te conviene. Normalmente esos no juegan tanto a favor del artista, ¿no? Y entonces, no sé, procurar que todo lo que hagas en el intermedio mientras llegas a eso te ayude y te prepare y te empape de información para saber cómo manejar eso después, ¿no? O darte cuenta después que eso ya no es. Se borró de la meta, ¿no? A lo mejor. Sí. Ok, es un tema gigantesco. Creo que esto es como... no sé cómo explicarlo, pero es el eslabón que falta. Porque creo que por lo menos en Guadalajara empieza a haber foros muy buenos. Todo el tiempo ha habido muchos artistas. Sí. Falta la gente que los ponga, que diga, tú podrías presentarte en este tipo de foros con este tipo de gente en el nivel en el que estás y por el género que estás tocando. Creo que necesita como esos, ¿cómo se llaman? Tal cual, esas figuritas. Ajá, sí, esas figuras. Sí. Que, conectores, ¿no? Esa es la palabra. Sí. Esos conectores. Sí. Y siento que para allá va. Ajá. O sea, a mí, digo, estuve una temporada muy chiquita en la Ciudad de México y me gusta mucho la Ciudad de México. Quería estudiar arqueología, entonces siento que el centro del país es chido desde ese gusto mío, ¿no? Y luego sí pensé, bueno, me voy a vivir a Ciudad de México porque siempre todo pasa allá, ¿no? Y todas las casas productoras chidas están allá y los artistas chidos viven allá. Y de unos años para acá se me quitaron esas ganas, la neta, porque siento que Guadalajara se está poniendo bien y está creciendo, ¿no? O sea, hoy entré aquí y fue como, órale, no sabía que existía. Está en el centro, que ese es otro tema interesante a cotorrear, ¿no? Porque el centro siento que está despertando un poquito. Hay más foros bien hechos, ¿no? Sí, que hay muchos músicos más preparados o muchos músicos que cuando les dices derechos ya ubican de qué estás hablando o ya te dicen, mira, no, yo así trabajo, órale, chido, ¿no? Perdón, ahorita que dices de derechos y mencionabas que tomaste un curso con este y con otro, para aquellos que quieran como aprender, ¿dónde les recomiendas como buscar eso? O tal cual en Google, cursos de management o cursos de autoría, etcétera. Sí. No sé, tú... Pues mira, ese que yo tomé de management, este chavo lo da varias veces al año. Entonces,
en temas de management, ese recomendaría. Otro que recomendaría mucho es el libro que no me acuerdo cómo se llama, pero lo vamos a poner. Pero está buenísimo. Está bien chido. Hay otro, los chicos de Altiplano, que manejan a Caloncho y todos ellos, también hace no mucho abrieron era como una escuelita digital de temas relacionados a la industria musical, que también, no me acuerdo cómo se llama su proyecto, pero también tienen varios ya colgados en línea y no están nada caros, o incluso hay algunos que son gratis y los puedes así escuchar, ver, porque tienen video, audio y cositas. Yo no, porque sí me interesa literatura que hable de eso y no hay mucho, la neta. Y sobre todo no hay mucho especializado en México. Porque este libro que yo leí habla de la industria en Estados Unidos y un poco de la industria en Inglaterra, quizás, que aunque sí tienen similitudes, pues no siempre, ¿no? Y que podcast. Haciendo un paréntesis, perdón, lo que intentamos hacer con este podcast, porque siempre que buscamos información, siempre nos topamos casos súper chidos de cosas en Inglaterra o en Estados Unidos, pero la industria funciona totalmente diferente. Muy diferente allá que aquí. Entonces lo que intentamos hacer con este podcast es invitar a gente que ya trabaja en la industria y que nos platique lo que nos estás platicando. Cosas reales de la industria normalmente es como de este tipo de países como México, que es como la industria musical, la industria artística no está tan desarrollada como en otros países. Entonces, tal cual. Ese era mi paréntesis. En Guadalajara hay otra cosa que admiro un chingo y me da mucho gusto que se esté haciendo y se acaba de publicar hace unos días. Ana Rodríguez, que es manager de Trocker, tiene un proyecto alrededor de la industria musical, pero de investigación y de políticas públicas y de políticas artísticas, que es eso, ¿no? Es clavarte a ver, vamos mejorando la calidad de todo y las condiciones de todos los que nos dedicamos a esto. Y hace unos días lanzaron Reporte Música México, si no me equivoco, y está disponible, descargable en internet, gratis, desde una empresa que ella tiene que se llama Relatable. Y eso está chidísimo. Y están aquí en Guadalajara y están haciendo cosas desde Guadalajara. Lo que pasa en la FIMPRO también. De repente hay charlas muy chidas y talleres muy chidos, abiertos al público. Es como en 2 semanas, ¿no? Ajá, sí, ya casi es. Sí, ¿no? Ya. Sí. ¿Es en noviembre? Creo que es el 12. Bueno, para quienes están escuchando esto ya pasó. Sí. Estuvo chida la FIMPRO. Estuvo padrísimo. Pero lo vamos a anunciar a tiempo. Sí. En nuestras redes. Y sí es difícil, la neta sí es difícil llegarle a esa información. Pero ya que lo encuentras vas abriendo hilitos y te das cuenta que sí están pasando muchas cosas, ¿no? Y esa es otra, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la escuela de música, pues todos llegaban pidiendo informes porque querían ser artistas, ¿no? Pero ni siquiera la licenciatura no era licenciatura en interpretación, era una licenciatura en producción musical. Ajá. Y aunque tiene que ver, es diferente, ¿no? Y entonces siempre, que llegaba el papá y nos preguntaba, pero sí hay chamba y sí se pueden dedicar a esto y obviamente pues los papás preocupados, pues que llegue tu chiquillo y te diga, quiero ser músico a los 17 años, pues igual que mi papá me dijo cuando le dije que quería ser arqueóloga, me dijo, no, estás loca, ¿no? Y yo les decía eso, es que no es una carrera en música, no es composición musical, porque hay otras escuelas que dan composición musical, es una carrera en producción, con lo que justo creo que la escuela buscaba abrir este otro gran mundo de posibilidades, ¿no? Y yo les decía, es que no puedes ser músico y hacer miles de cosas, pues. Y está chido que si al final decides ser músico para tener tu banda, grabar discos y tocar en foros y qué chido, y está chingón, claro, pero al menos que las concibas como posibilidades, ¿no? Y eso pasa también un poco con los gestores culturales, ¿no? Hay gente que se ha clavado en las políticas públicas, que es desde donde tangiblemente se podría cambiar algo, ¿no?
Si no cambia la política pública, pues no puedes hacer mucho, ¿no? Aunque se cambia desde el sector privado, ¿no? Y hay muchas cosas sucediendo fuera del gobierno, ¿no? Sí, o sea, si decides ser artista, realmente también estás decidiendo que vas a ser un emprendedor y vas a hacer tu propio negocio, y tu negocio va a ser o tú, o tu música, o tu banda, o tu grupo, o lo que sea. No, a los menos son a los que van a contratar, ¿no? Y si te contratan es alguien que armó su grupo versátil y que necesita un guitarrista, y ahí puede que te contraten, ¿no? Pero no es como que mucha gente contrate artistas. Les compras a los artistas, los contratas para un show, no para darles un sueldo mensual. Sí, o los contratas para que te compongan música para tu película. Ajá. O para tu comercial de televisión, ¿no? Y normalmente es por proyecto. Por proyecto. ¿No? Entonces te conviertes tú mismo te estás convirtiendo en una empresa que vende proyectos, ¿no? Entonces es como tener muy bien claro eso, que es tu empresa, y siempre lo decimos, pero es como súper claro en este momento. Sí. Como, por ejemplo, las personas que se quieran, que le quieran tirar para allá, para hacer música para series, música para películas, música para comerciales, como decías hace rato, hay que tocar puertas. Yo supongo que es igual, ¿no? Porque si yo quiero hacer música para una película, pues nadie va a llegar a decirme sin experiencia, no sin experiencia, sin pues digamos que sí, sin experiencia tal cual, pues no vas a llegar y me vas a contratar porque tú no sabes que yo puedo hacer eso. Entonces, ¿cómo la gente se puede acercar? ¿Dónde tocas la puerta? ¿Dónde está la puerta que hay que tocar, no? De eso sí hay más información, por ejemplo. O sea, de eso creo que sí, cuando tocas la puerta puedes llegar mucho más preparado. O sea, sí hay un montón de libros sobre composición de música para cine o de score de películas famosas, ¿no? Suena muy burdo que lo diga, pero tienes que ver películas. Si quieres dedicarte a eso, tienes que ver películas. Y luego no pasa, o sea, lo digo no por... O sea, es real. Sí. Es real que tienes que ver películas y estar enterada, ¿no? Y ¿a quién te acercas? Pues a casas productoras o a distribuidoras de cine o a estudios. A estudios que tengan esa unidad de negocio, a lo mejor. Directores ¿Como a Semillero, independientes. por ejemplo? A Semillero podría ser. En Semillero sí hacemos música para cine. Álvaro, sobre todo, que es el compositor. Y es un mundo, o sea, es otro mundo completamente diferente y tiene su propia logística. Y cuando llega una película en el estudio, es casi 90% del trabajo está concentrado en eso, porque es pues hablar con el director y la productora y los tiempos y los calendarios y las entregas. Sí. Los tiempos para música y para series no son los mismos tiempos que música para música. Sí. Esto es como, ¿me puedes tener la siguiente película que son 64 tracks en un mes? Tal vez exagere. Bueno, no, hay veces que sí pasa. Estoy trabajando con un compositor, Juan Carlos Enríquez, que está haciendo música para, no me acuerdo el dato exacto, 20 películas, y era una por mes, literal. Sí. Toda la música de una película mes, y el que sigue otra, y el que sigue otra. Entonces, sí pasa eso, pues. Sí. Sí, acá los proyectos que han llegado, por ejemplo, que ese es otro gran tema, es que el estudio Semillero hace post de sonido y composición de música original, ¿no? La post es lo último, es post a todo, ¿no? Entonces casi siempre cuando llegan ya van fuera de tiempo. Cuando llegan a la post ya está fuera de tiempo, ¿no? Y ya es como 12 necesitamos, no sé, para trabajar a gusto, con calma y todo, de 12 a 15 semanas. Y es como, no, tengo 3. 8 así 4. Por mucho, ¿no? Y casi siempre es posible acomodarlo, pero esa es otra cosa a tomar en cuenta, pues que lo que nosotros hacemos es lo último, es el último eslabón antes de terminar una película, por ejemplo, ¿no? Y el último, bueno, en mi experiencia, es el último entre comillas, porque se siguen haciendo cambios a los cortes, ¿no? Entonces tú estás haciendo una canción
que te dijeron inicialmente que iba a ser de 20 segundos ese cue, y lo haces de 20 segundos, y después es, ¿qué crees? Ya lo editamos y cambiamos un par de imágenes, no te preocupes. Ahora dura 18 segundos o dura 22 segundos. Y cambios pues ya leves. Nada más tienes que hacer tus cambios leves, ¿no? Sí, sí. Acá procuramos que cuando llega la edición ya esté cerradísima. Ya no van a cambiar nada. Digo, es el ideal, pero a veces pasa, obvio. Pues ni modo que le digas a la directora, director, no, ya no. Pues no. Entonces, pues le chambeas, ¿no? Es eso. A veces también, además de la composición, que a mí me encanta cuando eso pasa, hacemos supervisión musical y sincronizaciones. Ajá. Y ahí depende del proyecto, de qué busca el director, cuánto presupuesto tienen, qué tipo de música quieren meter en su serie o película, ¿no? Pero nos tocó que fue muy divertido además porque yo iba entrando al estudio, así a mí entré en septiembre de 2019 y esto empezó en octubre, ¿no? Que era sincronización para una serie de Netflix de 10 capítulos. Y había presupuesto limitado porque hay que decirlo, no solamente en esa serie, sino en casi todo. Cuando llegan a la post ya no hay lana porque se fue todo en... Sí, ya se acabó filmar en la locación súper chingona y pagarle al actor principal, y qué chido, también es importante, pues, pero otra cosa que yo haría como gestor cultural es que creo que la post debe estar considerada desde la preproducción. O sea, tienes que saber más o menos qué pedo con el sonido de tu película, como dice tu playera, eso no se arregla en la mezcla. Eso no se arregla en post. Es el lema de Music Maniacs, sí, el podcast. Sí. Y porque está muy cañón, ¿no? Yo no soy ingeniera y no edito diálogos y no hago efectos y no nada, pero veo las chingas que se ponen. O sea, y veo de repente el trabajo que cuesta meterte a editar algo que no se grabó bien, o que a veces es porque nadie lo vigiló y a veces es porque las condiciones así se dieron, y también toca pues hacer la chamba lo mejor posible para que el producto quede bien, ¿no? Y en esa serie, te digo, hicimos aparte sincronizaciones, que fue una locura porque al final se sincronizaron casi 80 rolas y casi todas fueron de bandas independientes y casi todas mexicanas, muchas tapatías, ¿no? Y ahí fue como gestora, entré en el trip de los artistas tienen que saber de derechos de autor, porque era como, oye, queremos sincronizar, pero pues era una producción de Netflix, entonces le tenías que facturar. A Netflix no le puedes decir, no puedo generar facturas, o me factura, me hace el paro mi mamá con la factura, o no. Eso no puede pasar. Entonces sí, tristemente pasó que muchas se fueron para abajo porque no podían completar el proceso, pues, ¿no? Claro. O muchas porque ¿tienes el registro de la canción? No, nunca lo metimos. O sea, o a quién le pertenecen, es que es de fulanito y ya no nos hablamos. Y chale, o sea, y sí pasa, y qué triste, pues, pero ahí fue donde empecé a ver como, wow, esto es un campo tototote de acción, súper chido. Y sincronizaron 80 en una serie de 10 episodios. De 10 episodios. Órale. Ajá, o sea, los músicos, los artistas se terminan autosaboteando, ¿no? Cuando no lo toman como más de cotorreo y no se preocupan por las cosas legales, por las cosas... La parte de escritorio que de veces es incómodo, pues, para los temas incómodos, ¿no? De cómo nos vamos a repartir. Sí, ondas fiscales, por ejemplo, que pues sí, nos cae gordo el SAT y qué hueva entenderle, ¿no? Pero creo que ahorita es mucho más fácil y hay varios regímenes en los que puedes meterte para no pagar tantos impuestos, ¿no? Ajá. Y creo que eso sí es profesionalizarse, la neta. Claro, ¿no? Sí. En el momento en el... Ay, es que se apagó el aire. Vacío. Claro, en el momento en el que le dices, o más bien Netflix te dice que quiere una de tus canciones y le tienes que decir que no porque no tenías todo el papeleo todo correcto. En orden, ajá. Híjoles, ha de estar como... Espero que para la mayoría de las bandas a las que les pasó eso haya sido como una llamada a la atención y ya tengan todo listo. Yo creo que pocas son las que arreglaron sus desmadres, pero
ustedes que están escuchando Music Maniacs, antes de que les diga que no Netflix, arreglen sus cosas legales y tengan todo listo y estén listos para poder dar facturas. Sí, servicios, que sea fácil contratarte también. Ajá. Porque las oportunidades además no llegan cada semana, pues, ¿no? O sea, si pierdes una oportunidad, al rato es muy complicado que te volteen a ver, ¿no? Oye, y más o menos, no sé si tengas el dato, pero Netflix, ¿cuánto les pagaba por cada sincronización? Es que ahí es... Digo que fue una serie de Netflix porque se lanzó en Netflix, pero fue producida por alguien más, que luego se hizo como Netflix Originals. Ajá. Porque Netflix la compró, digamos. Ok, entonces el que pagó originalmente no fue Netflix, fue la casa productora. Y le vendió todo el proyecto a Netflix. Y le vendió el proyecto a Netflix. Entonces la otra casa, más o menos, ¿cuánto paga por...? Depende del proyecto y depende del artista que busques, pero una licencia puede ir desde los 5,000 pesos hasta los millones. O sea, sí, pero en ese en ese proyecto puede ser así de los 5,000 a los 100, más o menos. ¿Qué fue lo que recibió cada artista? Bueno, los dueños de cada canción. Ajá. Sí, por la sincronización. Ajá. Sí, y lo de los millones, creo que los Beatles son los que más caro cobran, ¿no? Y hasta hay Los Beatles o, no sé, seguramente Michael Jackson, Prince, Nirvana. Ajá. Por ahí no sé Jennifer López. No sé qué tan leyenda es, pero creo que de las cosas así como de las sincronizaciones más caras que se hacen son las canciones de los Beatles. Y casi, si ponen atención, creo que prácticamente no hay canciones de los Beatles sincronizadas en ninguna película, no importa el presupuesto. Porque creo que quien tiene los derechos de los Beatles, que no sé quién es. Están repartidos, ¿no? Ajá, creo que no negocian, es como cuesta esto y ya. Y todos los demás negocian, sobre todo cuando pues te va a costar $1,000,000. Claro, claro. Y creo que hay un episodio de Mad Men que no la he visto, pero que el director dijo, va a estar esta canción de los Beatles y nos vamos a acabar todo el presupuesto de este episodio en esa rola. Y creo que lo logró. Y se gastaron un dineral. Un dineral. Sí. No hay actores, no hay camarógrafos, no hay nada en la pantalla negra. Pero hay una canción muy bonita de los Beatles. Sí. No, o sea, ahorraron todo lo que podían para ese episodio. Como el episodio de La Mosca de Breaking Bad, ¿no? Que bajo presupuesto y todo grabado en interior, una sola locación y... Ajá. Y ahí te ahorras producción. Para gastártelo en otra cosa. En otro capítulo más explosión producido. del siguiente episodio. Sí. Pero sí está muy loco y eso a mí, yo recuerdo esa temporada, fue en 2019 y así me abrió el mundo, o sea, ese mundo de las sincronizaciones yo nunca lo había explorado. Aprendí un chingo y agradezco un chingo haber participado en ese proyecto, pero sí fue como... O sea, porque ni siquiera es como que salga la rola completa, ¿sabes? Es como... Son segundos. Son 10 segundos y va a sonar de fondo en una grabadora que va a estar puesta. Estamos hablando de sincronización desde hace rato y a lo mejor muchos no sabían qué era y más o menos están entendiendo, pero ¿nos explicas qué es la sincronización o music licensing? Es colocar tu canción en una pieza audiovisual ajena. O sea, que tu canción aparezca en una película o que aparezca en una serie de televisión o en un comercial publicitario. Esa es la sincronización. Uh-huh. Y tienes que dar una licencia para que quien sea que te esté buscando pueda usar tu canción. Y vas a cobrar dependiendo del uso que va a tener la rola, ¿no? Entonces, se cobra más si salen los créditos iniciales, se cobra más si salen los créditos finales, se cobra distinto si las actrices o actores la cantan, se cobra más si es una escena de karaoke y alguien está cantando tus rolas. Bueno, no sé si se cobra más, se cobra distinto, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos usos va a tener? Si aparece 1 o 2 veces, en dónde se va a publicar, en qué territorios y todo. Normalmente, por ejemplo, para ese proyecto firmas la licencia a perpetuidad. Para publicidad se firman por periodos de tiempo acotados, ¿no? Que pueden ser 6, normalmente 6 o 12 meses. Son como las duraciones normales de las campañas publicitarias en México. Y después de esos 12 meses, si la quieren volver a usar, te vuelven a pagar lo que
lo que cobraste originalmente o el arreglo al que llegues, ¿no? Y en una película, pues estaría muy cabrón que cada 12 meses Netflix o quien sea te tenga que buscar para volver a firmar. Entonces ahí sí firmas a perpetuidad. Sí. Y hay otra cláusula que te dice, das permiso para que puedan usar ese fragmento de esa escena en la que suena tu rola en el tráiler, o no se puede usar para ningún material publicitario. Entonces con eso ya los productores y directores saben con qué material cuentan para generar su tráiler, ¿no? O su publicidad en Instagram y así. Está muy, muy divertido ese mundo. En ese proyecto en el que trabajaste, ¿quién escogía las canciones? El director. El director. ¿Y qué proyecto es? Se llama Desenfrenadas. Okay. Es una serie, está en Netflix ahorita. Y ahí hay muchas canciones sincronizadas de bandas mexicanas. Mexicanas, tapatías, un montón. Y el director fue buscando así de, esta me gusta para esta escena. Hay otra evolución del gestor cultural que se llama supervisor musical. Ok. Y entonces la producción contrata a un supervisor musical para que, de acuerdo, el supervisor musical se chuta la serie 20 veces y platica con el director para entender el feeling de los capítulos y más o menos qué está pensando para cada escena, y a partir de eso le propone opciones, ¿no? Le propone opciones y ya que dicen, pues de estas 10 vamos por estas 4, entonces el supervisor manda correos. Si es una banda independiente, pues a la banda, si tienen manager, al manager, si están firmados por alguien, pues por quien estén firmados. Que esto que decíamos de que a dónde escribes o cómo tocas esas puertas, en Spotify hasta abajo viene quién tiene los derechos de las canciones, ¿no? Entonces ya de ahí, no sé si es Universal, pues te metes a Universal y buscas sincronizaciones Universal. Ok, y ya. Ajá. A lo mejor alguien te contesta, a lo mejor no te pelan, a lo mejor tienes que hablar 7 veces a teléfonos gringos a ver si a alguien encuentras, ¿no? A lo mejor era más fácil y resulta que tienen un representante en México y ya todo se hace en español y entonces ya todo es más fácil. A lo mejor vive en Guadalajara y te tomas un café. O sea, es como a veces es de grande a chico hasta que lo encuentras y resulta que era súper accesible, ¿no? Uh-huh. Y ya, a partir de esas 4, luego tiene que machear el presupuesto, ¿no? Y si una rola se va un poquito más arriba de lo que está aprobado, pues es preguntarle al director, ¿quieres soltar más lana o buscamos otra opción? Buscamos otra opción, entonces son otras 4. O, ¿sabes qué? De estas 4, la única que se ajusta es la última, pero no me gustó tanto, entonces otra vez y otra vez. Puede pasar también que el director ya te diga, los créditos finales de este capítulo tiene que ser esa rola, que ya lo tiene así, ¿no? No sé, la canción que suena en Amores Perros en tal escena tiene que ser tal rola. Porque si no, no tiene sentido esa escena, ¿no? Porque es parte de la película, ajá, porque es parte de la, no sé, me imagino la escena final que la vi hace poquito de Fight Club, tenía que ser esa rola o tenía que sonar así porque si no, no va con la película. Entonces ahí ya ni siquiera le busques, ni hay opción ni nada. Es decisión del director y el compositor o el supervisor musical se acomoda a esa. Yo tengo un amigo, se llama Andrés Loxi, es editor musical en Los Ángeles, trabaja ahorita para la serie de Karate Kid, es el editor musical de Karate Kid y hace, pues, eso que estás diciendo, pero como en un nivel, en preproducción, el director empiezan a hacer como pues, la filmación y se empiezan a imaginar cómo va a ser la escena y a él le dicen, necesitamos una canción que sea más o menos así. Y él empieza a buscar un montón de canciones y empieza a musicalizar las escenas con canciones que ya existen. Y se llaman editores musicales ese puesto porque no agarras la canción y la pones, ¿no? Cortas pedazos para que queden las partes que se necesitan. Uh-huh. Y como dices, muchas veces después el director decide que esa es la canción que tiene que estar ahí y se sincroniza, se compran la licencia para eso. Sí. Pero muchas otras veces, de hecho yo creo que la mayoría de las veces en Karate Kid, el director pide a su equipo de composición que compongan algo parecido a la
canción que decidió poner ahí el sound-alike. editor. Un sound-alike, tal cual. Ajá. Sí, también pasa bien seguido. Ajá. Y también es válido, pues, porque luego hay veces que están editando la película y usan música para hacer la edición, pero te puedes casar con esa música y con cómo suena. Y al final resulta que, pues, no te quieren darla, porque no es solamente que te cobren muy caro, a veces es como al compositor no le gusta el tema del que está hablando la serie y no te va a dar permiso de usar su canción. Entonces, pues, no tienes nada que hacer con eso. Pero si ya te casaste con cómo suena esa escena, pues compones algo similar, que suene similar, parecido. Que es complejo en temas de derechos, que suene parecido, pero no tanto porque los derechos y Pero se usa muchísimo los sound-alikes, ¿no? Sí. Para publicidad también se usan mucho. Ok. Pues creo que es un muy buen punto para terminar la plática. Estuvo súper chido, creo que... Está como para empezar, yo tengo tantas dudas. Sí, está para empezar. Estoy callado porque estoy absorbiendo y estoy formulando un montón de preguntas, pero digo, si empezamos, nos vamos a ir mañana de aquí. Ajá. Pues nos vamos mañana. Es un tema completamente... Está chido. Necesario. Sí. Y es súper interesante. Es como, ¿quieres ser artista? Todo esto lo necesitas saber, porque si no, no va a pasar. Sí. Pon en orden tus finanzas, pon en orden tus papeles legales, pon en orden... Ponte de acuerdo con tu banda. En tu entorno, tu grupo, ponte de acuerdo, porque si no al rato llega el dinero y llegan los primeros pesos y se pelean y ya. Sí. Creo que lo más importante es aprende todas las posibilidades de cosas que puedes hacer. ¿No? Sí, y ser curioso, investigar, sí. Porque te digo, siento que ahorita la información sí está muy al alcance. Y ser también estratégico cuando gastas tus cartuchos, ¿no? A lo mejor, o sea, cuándo vas a mandar el correo a ese sello discográfico que quieres que te firme, si todavía no tienes un demo grabado, o te esperas poquito, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuántas películas tienes que ver de directores famosos para entender qué pedo con la música en el cine? Y así, prepararte, investigar, armar tu propia base de datos personal, no compartida con nadie, no nada, pero que sepas quién es quién, ¿no? Y a ver cuáles son las agencias o las instituciones de gobierno que se dedican a las artes en México. Porque está muy cañón, pero es cierto, o sea, hay gente que no sabe qué es el INPI y no tienen por qué saberlo, pero si te vas a dedicar a esto profesionalmente llega un punto en el que sí estás obligado a conocerlo y lo tienes que conocer porque si no... Que te conviene. Ajá, porque juega, es para ti, es para jugar a tu favor. Sí, eso creo. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo te pueden seguir? ¿Tienes página, Instagram, correo, algo que quieras compartir? Solo tengo Instagram. Bueno, solo uso Instagram. Mi Facebook está ahí. Existe. Aunque hoy a través de Facebook conseguí un boleto para un concierto. Esto estuvo chido que de repente sigue funcionando. Y Lili Guadalajara, así tal cual, en Instagram. O la página de Semillero Estudios. También. .com. Semilleroestudios.com o Semillero Estudios en Instagram. Es lo que más usamos. Sí. Pues ya escucharon. Chínguenle. Investiguen. Sí. Voy a dejar el nombre del libro ahorita que lo busque en mi celular para saber cómo se llama. Se los prometo. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Lili. Un placer tenerte aquí con nosotros. Y pues nos vemos dentro de 2 semanas con más contenido del podcast. Listo. Gracias. Adiós. Adiós.